Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de la isla San Lorenzo, aquí en Lima. Es la isla más grande del país, ¿no? Tiene 8 kilómetros por 2 kilómetros aproximadamente. Tiene una altura de unos 400 metros, en un perfil bastante accidentado. Y eso, pues, ocasiona perturbaciones en el viento, ¿no? Y hay causa que haya una zona de vientos muy intensos al norte de la isla. Que podría ser sorprendente, ¿no? Que por qué hay más viento en el norte. Podríamos pensar que debería haber más viento en el sur, de donde viene el viento, ¿no? Pero el viento más intenso se produce al norte. Aquí vemos otra imagen como ejemplo, ¿no? De lo que puede suceder, que el perfil de la isla hace que en la zona norte desciendan estos vientos, digamos, desviados por el perfil particular que tiene la isla, y se active un viento muy intenso aquí en la zona norte. Podríamos nosotros, digamos, simplemente aplicando criterio y sentido común, podríamos pensar, no, si nos dicen dónde hay más viento, podríamos decir, no, acá en esta playa debe haber buen viento, porque el viento viene de ese lado, ¿no? Debe haber viento, y más bien aquí no debe haber mucho viento, no debe haber nada, porque está, pues, bloqueado, sombreado por el objeto, ¿no? Por la isla. Y es todo lo que sucede es todo lo contrario, ¿no? En esta playa hay poco viento. ¿Por qué? Porque el viento, al encontrarse con la isla, se estanca, se frena. Entonces, como les comentaba, el viento también tiene la libertad de subir, de desplazarse en 3 dimensiones, tercera dimensión, irse para arriba. Entonces, ese viento estancado se quedará ahí, y el viento, digamos, que viene atrás, se monta sobre ese estancamiento y va para arriba, ¿no? Y el perfil particular que tiene la isla hace que el viento se precipite en el lado norte y se combine con el viento leve que hay en la parte inferior, y lo acelere, ¿no? Entonces es al revés de lo que podríamos pensar. Hay más viento en el lado sombreado y menos viento en el lado expuesto. Ese tipo de cosas pueden suceder con el viento. Puede ser bastante contraintuitivo y nos puede sorprender. Por ejemplo, yo he visitado la isla unas 3 veces para hacer algunas mediciones, eh, convocado por la Marina, para ver si se podía hacer algún proyecto solar, eólico, en la base o en la estación naval que está por aquí. Entonces, llegando a la base, por supuesto, medí el viento y había un buen viento de 8 metros por segundo, ¿no? Entonces, lógicamente dije, bueno, si acá hay 8 metros por segundo, ¿cuánto habrá acá arriba en la cumbre? Pues debe ser mucho más. Entonces ahí podemos poner una turbina eólica y empezar a hacer un proyecto. Sin embargo, después de subir estos 300 metros de cerro, ¿cuál fue la sorpresa? Que arriba habían también 8 metros por segundo. El mismo viento que está pasando por la cumbre es el viento que termina pasando por el muelle que está acá abajo. ¿Por qué? Porque el viento está bajando, ¿no? Entonces, ese tipo de sorpresas podemos tener. Y eso es por los acoplamientos, por cómo se interactúa tan intensamente el viento con la topografía. Bueno, aquí en gran escala tenemos los vientos en el mundo, y como les mencionaba, pues, en la parte que rodea la Antártida tenemos los vientos más intensos del planeta, promedios de viento que superan los 9 metros por segundo. Son promedios anuales, ¿no? Un promedio de todo el tiempo, de las 24 horas, 7 horas, 24 horas de los 365 días del año. Entonces, si tenemos un viento de 9 promedio, significa que tenemos vientos, pues, de 25, y después alguna calma por ahí para promediar. La zona ecuatorial es de menos viento, y la zona también del norte tiene ya también más viento. ¿Por qué tenemos más viento en el sur y en el norte? Coriolis, ¿no? Aquí la fuerza Coriolis se manifiesta mucho más intensamente en las altas latitudes que en las latitudes intermedias, ¿no? Por un tema de direcciones. En el extremo, en el polo, cada paso que damos, estamos aumentando nuestro radio de giro. En el Ecuador, en el otro extremo, damos un paso y no hay un aumento, porque estamos justo en la parte donde estamos en el máximo del radio de giro, ¿no? En el Ecuador.
Por lo tanto, los vientos se exacerban mucho más en las altas latitudes, alrededor de la Antártida y alrededor del Ártico. Pero en el Ártico, como tenemos tantas masas continentales, hay un poco menos de aceleramiento, aceleración. Este es un mapa eólico más detallado de la IRENA, que es una buena referencia también para temas de energía renovable, ¿no? International Renewable Energy Agency. Tiene unos píxeles de más o menos 100 kilómetros. Podemos acceder y ampliar y ver ciertas zonas, pero aquí viene lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? No, pues no es referencia para hacer un proyecto esto. Primero que la escala es muy, muy gruesa y además que no resulta tan confiable, porque si uno se acerca al Perú y mira cómo están considerando el viento, veremos pues que tal vez las zonas que conocemos como más ventosas, como Marcona, aparecen no tan resaltadas como zonas de repente en la sierra. Entonces hay como una incertidumbre bastante grande. Esto sirve como gran figura para ver cómo es el viento en todo el mundo, pero no para hacer proyectos. Para hacer proyectos tenemos que medir, caracterizar, evaluar el viento directamente. A diferencia del recurso solar que podríamos con cierta confianza basarnos en una investigación, en una prospección vía páginas web, bases de datos. En el caso del viento, por lo menos yo no lo recomiendo para nada basarse en eso porque no necesariamente porque estamos en Ica hay viento, ¿no? Puede ser una zona de Ica que no tiene viento. O de repente decimos, no, en Lima no hay viento, pero sí hay viento en Lima. Uno se va a Cieneguilla, o se va a Chaclacayo, donde los valles, el Valle del Chillón también, cuando ya se encausa, cuando ya se encañona, hay muy buen viento. Entonces, hay que ir, hay que medir, hay que analizar, ¿no? Entonces tenemos ese factor de que el viento es complejo, es localizado, interactúa con la topografía, entonces eso lo hace necesario medirlo in situ. Además está el agravante de que, como vamos a ver en breve, la potencia que se puede obtener del viento depende del cubo de la velocidad. Entonces, si equivocamos nuestra suposición de viento, nuestra medición es errónea, nuestro dato es erróneo, de velocidad de viento, el error es al cubo. Digamos, si cometemos un error de 5%, eso afecta en 14% a la potencia. Y si es una diferencia del 10%, afecta en menos 27% a la potencia, porque es un efecto de, digamos, 0.9 por 0.9 por 0.9, ¿no? Es un error que se multiplica 3 veces. Por eso es importante medirlo bien, ¿no? ¿Qué tanto vamos a medirlo? Bueno, depende también de la magnitud de nuestro proyecto. Si es una cosa muy sencilla, de bajo costo, podemos hacer una medición muy simple, basarnos, por ejemplo, en una visita y una medición puntual con un anemómetro de mano y con la opinión de la gente y con algunas señales del terreno, la inclinación de los árboles, las ramas, también si hay dunas, lo que nos dice la gente también es importante, pero no tan confiable muchas veces porque es muy subjetivo. Pero sí hay ciertas pautas como que, por ejemplo, si hacemos una visita y medimos que hay 5 metros por segundo y la persona ahí, el encargado, el dueño, nos dice, ingeniero, qué buen viento, ¿no es cierto? Hoy día sí que está soplando, ¿no? Entonces sabremos pues que el sitio es malo, porque si para él ese viento de 5 metros por segundo es excelente, que está soplando fuertísimo, no es un buen sitio, porque 5 metros por segundo no es un viento que se considere pues aprovechable con energía eólica, ¿no? Es un viento bastante bajo, flojo, no económicamente aprovechable. Por otro lado, si medimos y hay 7, 8 metros por segundo, que ya está bastante bien, y la gente nos dice, uy, eso no es nada, por lo general hay mucho más viento. Bueno, es una buena señal, ¿no? Por supuesto que es algo subjetivo, no vamos a hacer un parque eólico con la opinión de 2 personas, pero sí, si es algo muy pequeño, podríamos pensar en ello. Ahora, si es algo ya, una inversión que son varios miles de dólares, bueno, más vale que después de esta primera visita que nos puede dar pie a
dudar mucho del recurso o tener alguna idea promisoria, podríamos instalar algo más permanente como una estación meteorológica, ¿no? Que por espacio mínimo de 30 días, mejor 90, nos registre el viento cada 10 minutos, ¿no? Estas estaciones por lo general toman medidas cada segundo y generan un promedio cada 10 minutos y lo guardan en una memoria, un chip, ¿no? Eso es lo típico en meteorología, ¿no? Promedios cada 10 minutos. Y con eso tendremos ya una buena cantidad de información y podremos en esos 30 o 90 días determinar si hay viento aprovechable y con cuánta energía podríamos obtener con una turbina tal y hacer ya el inicio de un pequeño estudio, ¿no? Por supuesto, pues, como digo, la rigurosidad de la medición tendrá que ver también con la magnitud de la inversión, ¿no? Si vamos a hacer una inversión de algunos miles de dólares, pues no vamos a gastar pues, $5.000 en medición de viento. No tiene mucho sentido. Entonces, tiene que haber una racionalidad entre el costo de medición con el costo del proyecto que estamos haciendo. Por supuesto, si vamos a hacer un parque eólico que representa una inversión de 300 millones de dólares, bueno, vamos a tener que hacer un estudio de vientos completo de varios años, un año por lo menos, ¿no? Aquí vemos una estación de medición Davis, que no es, digamos, profesional, sin embargo tiene su anemómetro, que aquí lo vemos señalado, de copas, tiene su veleta, tiene también otros instrumentos como para medir la humedad relativa, la presión atmosférica, y se enlaza vía radio con su consola, y ahí hay un chip que va registrando, como les digo, promedios cada 10 minutos. Eso también lo podemos cambiar. Podemos darle instrucciones para que guarde promedios cada minuto o tal vez de manera más fina para obtener datos de turbulencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esta estación meteorológica ya podemos tener una información mucho más valiosa que nos permitirá tener la certeza de si vale la pena poner o no una turbina eólica. Hay instrumentos más profesionales, como estos NRG, que ya son, digamos, independientes. El anemómetro de copas es por un lado, la veleta por el otro, y esta información va a un data logger, un instrumento, un registrador multicanal, que puede tener pues, hasta como 16 canales para recibir señales de varios anemómetros, varias veletas, temperatura, humedad relativa, radiación solar, ¿no? Diferentes instrumentos que podemos integrar a este sistema de registro de parámetros meteorológicos. En el caso de los parques eólicos se ponen estos mástiles donde se tienen varios niveles de medición de veletas y anemómetros. Estos mástiles están creciendo cada vez más porque, como vamos a ver más adelante, la tendencia es a turbinas cada vez más grandes para buscar economías de escala, ¿no? Y entonces la medición también se vuelve más costosa. Las turbinas actuales, las que están digamos, en etapa ya comercial, actualmente tienen pues 160 metros de diámetro y están instaladas a 120 metros de altura. Entonces, la punta de la pala en su recorrido superior está a 200 metros de altura. Entonces nos interesará saber a qué viento hay a esos 200 metros de altura para poder ver en promedio cómo está expuesta en la futura turbina eólica que pensamos instalar, ¿no? Y cada mástil tiene varios niveles de medición, de repente 4 o 5 niveles de medición, cada uno con su anemómetro y su veleta, y eso pues nos va a dar una gran cantidad de data. Además, un solo parque eólico o un futuro parque eólico tiene por lo general unos 6 más, depende de la extensión, pero tiene fácil 3 a 6 mástiles en diferentes puntos del terreno para hacer el modelamiento correctamente, justamente porque tenemos el tema de la topografía. Mientras más compleja sea la topografía, más mástiles tendremos que poner
para poder modelar adecuadamente cómo va a ser el flujo del viento. No todo es mecánico, no todo es cosas que dan vueltas, como los anemómetros. También hay métodos acústicos que, que permiten a través de la velocidad del sonido determinar de dónde viene el viento y con qué velocidad, ¿no? Es el caso de este sensor con tres eh, emisores de sonido que mide la velocidad del sonido entre los tres puntos, y de esa manera puede determinar cuál es la velocidad del viento y de dónde viene, cuál es su dirección. Este instrumento es tal vez más confiable porque no tiene partes en movimiento, no es mecánico, sino es electrónico, pero es más costoso, ¿no? Definitivamente. También hay métodos acústicos para medir los vientos a grandes alturas. Es el caso del SODAR, ¿no? Es un instrumento que desde abajo emite un pulso de sonido casi de alta frecuencia, pero no llega a ser ultrasónico, y se queda como un radar esperando la respuesta, ¿no? El eco. ¿El eco quién lo produce? Bueno, las turbulencias, las perturbaciones que tiene el viento en su desplazamiento. Entonces, a través de esos ecos y la electrónica que tiene el aparato, se puede determinar a qué velocidad estaba viajando el viento y a qué altura, ¿no? Porque con el tiempo de ida y vuelta del sonido se tiene la distancia, y con el cambio de frecuencia del eco, porque ahí va a haber un cambio de frecuencia por efecto Doppler, se puede determinar a qué velocidad está viajando ese viento y a qué altura. Entonces podemos determinar el perfil del viento. Eh, Aquí vemos un poco la explicación de cómo se puede determinar el perfil del viento con este sistema de sonido. A través de, como les digo, el tiempo que tarda el pulso de sonido en ir y volver, sabiendo la velocidad del sonido, porque conocemos la temperatura y la presión atmosférica, entonces podemos determinar la distancia, la altura. Y el cambio de frecuencia por efecto Doppler, que es parecido pues al que usan los policías para determinar si uno está a exceso de velocidad, eh, podemos saber a qué velocidad está viajando ese frente del viento. Entonces tenemos la posibilidad de sacar un perfil sin necesidad de poner un mástil, lo cual es más económico, ¿no? Pero no me consta que este sistema ya pueda ser considerado por las entidades financieras, por ejemplo, ¿no? Porque para hacer un parque eólico no podemos presentarle pues, a los inversionistas o a los bancos que van a financiar este parque eólico un estudio de vientos de cualquier manera. Tiene que ser un estudio de vientos certificado, hecho con instrumentos certificados por una empresa certificada. Todo tiene que estar certificado para generar la confianza de que la medición está bien hecha, es precisa, porque como hemos visto, si la medición está mal hecha, las consecuencias pueden ser terribles, como que tenemos hasta 30% menos de generación. Y eso puede echar por tierra pues, la rentabilidad del proyecto. Entonces los inversionistas no se confían de estos sistemas, porque yo sepa hasta ahora no confían mucho en estos sistemas indirectos, ¿no? Del sonido que va, viene, del cambio de frecuencia, etcétera. Más confían en un medidor físico, digamos, un mecánico que está ahí arriba, ¿no? Midiendo el viento. Porque el otro es más indirecto y además como que manipulable también, ¿no? Digamos, la electrónica puede estar desviada. ¿Quién nos certifica ese instrumento? Es más complejo. Bueno, entonces, el resultado de todo esto será pues, que vamos a tener una gran cantidad de información. Muchos miles de datos, porque se imaginan promedios cada 10 minutos durante todo un año, por ejemplo, en un parque eólico, ¿no? Y además de varios anemómetros. Tendremos pues sábanas, como se dice, una sopa de números, la cantidad de registros que vamos a tener de velocidades de viento. Entonces tenemos que aplicar alguna metodología estadística. Y podríamos pensar en algún tratamiento o alguna curva de distribución de frecuencias, como la famosa pues, campana de Gauss, ¿no? Que nos da la distribución normal, típica de un fenómeno, ¿no? De frecuencia, de ocurrencia de un fenómeno. Sin embargo, esa distribución no se ajusta al tipo de estadística, al tipo de distribución de frecuencias que tiene el viento. ¿Por qué? Porque
las velocidades de viento son bastante más frecuentes en sus niveles inferiores que en los niveles superiores. O sea, no tenemos una simetría, no hay un decaimiento de la frecuencia de ocurrencia de las velocidades simétrica, como que a un extremo se baja y al extremo también del lado inferior también. No, sino que es un poco así, es una campana deformada hacia el lado izquierdo, porque hay más probabilidades de vientos flojos que probabilidades de vientos muy intensos. No es simétrico. Y esta distribución es la que se conoce como el nombre de función de Weibull o distribución de Weibull. Este ingeniero sueco, ingeniero mecánico, también un poco matemático, parece que también un poco alemán, Walody Weibull, digamos, ajustó, afinó la curva de Gauss o la ecuación de Gauss para que pueda producir esta distribución asimétrica. Y él, podríamos pensar que era un pionero de la energía eólica, pero no para nada. El ingeniero mecánico estaba analizando las frecuencias de los tiempos de falla de los mecanismos o los componentes de máquinas. Las máquinas pues tienen rodamientos, ejes, piñones, tantos componentes que pueden estar sujetos a falla. Entonces él estaba estudiando en los tiempos de falla de los componentes y descubrió pues que había también una mucho mayor frecuencia de tiempos cortos que excedía largamente a los tiempos más prolongados, ¿no? Entonces también una distribución asimétrica. Los mecanismos, los componentes tienden a fallar más pronto que tarde, ¿no? Y eso resultó que también se ajusta al comportamiento del viento. Entonces una distribución que fue para cosas mecánicas termina siendo aplicada para la estadística del viento. Entonces la fuerza de la distribución de Weibull es que puede convertir esta lista enorme de registros, esta sopa de números, por así llamarla, en dos números, en un número que es un parámetro de forma y un parámetro de escala. El parámetro de forma nos dará qué tan, digamos, consistente o centrada está la frecuencia del viento, si esta curva es muy aguzada, muy pronunciada, o si más bien está dispersa, dilatada, ¿no? Y el parámetro de escala nos dará en qué parte de la escala estamos, qué tan, digamos, qué tan veloces son los vientos en general, ¿no? Desplazado de izquierda a derecha en la abscisa. Entonces, con estos dos números podemos caracterizar los vientos de una zona. Entonces, con esos dos números, parámetro de forma K y parámetro de escala lambda, podemos reducir esta gran cantidad de información a dos números. Esa es la potencia de la distribución de Weibull. Por supuesto, también nos interesará la dirección del viento, pero en mi opinión ya es una medición ya de segundo orden de importancia, ¿no? La velocidad es fundamental, es importantísima. Por supuesto, nos interesan también vientos que vengan, si es posible, de una sola dirección. Y es lo que por lo general sucede. El viento aprovechable, el viento intenso, por lo general en las diferentes localidades viene de una dirección determinada. Por supuesto, habrán otros vientos de otras direcciones, pero por lo general serán vientos de menor intensidad, ¿no? Es el caso de la costa peruana, por ejemplo, el viento viene del sur, el viento aprovechable viene del sur, pero también hay vientos que vienen del norte a veces en la mañana o pueden venir de direcciones diferentes en la madrugada, pero son vientos muy tenues y que no son aprovechables y que para efectos de energía eólica no son relevantes, ¿no? Entonces, interesante la dirección, podemos plotearla o graficarla como se ve aquí en diferentes modalidades para tener de manera visual, saber qué tan disperso es el viento en cuanto a dirección. No nos va a ser favorable que sea muy disperso, preferible que sea consistente de una sola dirección, así tenemos menos problemas de estar alineando, desalineando las turbinas, ¿no? La turbulencia que comentábamos, este fenómeno de microvariación,
eh, producto pues de los remolinos o los vórtices que pueda traer el viento en su desplazamiento, son indeseables, no queremos turbulencia, pero siempre habrá un poco. En los lugares planos, en los lugares, en el mar, por ejemplo, hay poca turbulencia, más turbulencia en territorio complejo, con mucha topografía de montañas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos, así como vemos aquí, el viento puede tener un comportamiento de variación a gran escala, digamos a escala de tiempo, no de gran escala, digamos escala de minutos, pero la turbulencia puede tener una escala de segundos, ¿no? Y esto además montado sobre una escala de horas, que es ya pues cómo aumenta el viento con las horas y después decae al final del día, ¿no? Entonces tenemos varias escalas ahí de variación, y la turbulencia es la escala más fina de escala de segundos. También extremos, ¿no? Hemos visto pues que a diferencia del recurso solar, el viento puede presentar extremos. Entonces tenemos que ser conscientes de cuál es el viento extremo al que estamos expuestos. Lo usual es considerar el viento más fuerte que ha habido en los últimos 50 años, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que consultar con una estación meteorológica o algún aeropuerto, cuál ha sido el registro más alto en los últimos 50 años. Y ese será nuestro viento de referencia, y tenemos que estar seguros de que nuestra instalación puede soportar ese viento. Porque, por ejemplo, podemos pensar pues, en poner un parque eólico en Puerto Rico, ¿no? Y vamos, hacemos nuestra inversión, y después viene un huracán y nos destruye todo. ¿Por qué nadie nos dijo que había huracanes? Bueno, tenemos que estar enterados, ¿no? Entonces tenemos que saber que en Puerto Rico, en los últimos 50 años, bueno, el viento máximo fue pues de 180 kilómetros por hora, en el huracán X de 1800 tanto. Entonces, perdón, me pasé con los 50 años, ya en 1970 hubo un huracán, ¿no? Que pasó por Puerto Rico y marcó 180 kilómetros por hora, por decir algo, ¿no? Entonces, ese será nuestro viento de referencia. En el Perú, bueno, tenemos vientos fuertes como el de Paracas, como el viento que les comentaba más fuerte que he medido en mi vida es en Puerto Cabaya, 23 metros por segundo. Hay que ya estar pues un poco preparado para medir ese viento porque realmente te tumba. Es como son 80 kilómetros por hora prácticamente, ¿no? Entonces, es un viento que hay que pues, poner un pie adelante, un pie atrás para poder medirlo, y posiblemente hayan vientos más intensos. Pero no hay pues huracanes ni grandes tormentas. Hay en la sierra a veces hay vendavales que se llevan los techos, pero son muy como puntuales, ¿no? Violentos. No estamos expuestos a grandes extremos, no tenemos huracanes, tifones, nada por el estilo. Entonces, nuestros parques eólicos están pues, tranquilos. Eh, Hay una empresa que se especializa, una empresa francesa, Verniet, que se especializa en lugares así con vientos extremos. Y su estrategia es poder tumbar, abatir las turbinas y ponerlas al ras, ¿no? del suelo, fijarlas y de esa manera sobrevivir el huracán, ¿no? Cuando ya pasó la alarma y el huracán, bueno, se vuelven a erguir y estamos otra vez en el negocio.